Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Yeom de la iglesia Hammam en Chuncheon. Por 30 años viví estando solamente en mi casa, la escuela o la iglesia. Sin embargo, extrañamente viví con una profunda depresión, con temor a la muerte y una constante preocupación. Deseo compartirles cómo al encontrarme con Jesús resucitado, mi vida pasó a estar llena de alegría y libertad. Yo comencé a ir a la iglesia desde que estaba en quinto grado, e iba para poder ir al cielo, hasta que al entrar a la universidad conocí el amor de la cruz y fui tan conmovida que comencé a servir en la iglesia y a evangelizar con entusiasmo. Pero cuando ya era adulta pude ver que me encontraba llena de tristeza. Era justamente por las preocupaciones de la vida y el temor a la muerte. Mi angustia comenzó cuando entablé una relación amorosa con un chico de la iglesia. Él estaba en su último año de la secundaria y yo en el primer año. Un día recibí una carta de parte de él. Al principio me sorprendí mucho, pero por alguna razón no me disgustaba. Por eso empezamos a salir como novios. Pero el problema era que todo el tiempo tenía miedo a que mi padre se enterara de ello. Por eso, yo siempre tiraba sus cartas de amor al inodoro después de leerlas. Y si íbamos al centro de la ciudad, caminábamos separados para que nadie nos descubra juntos. Ya de jóvenes decidimos casarnos, pero como lo hicimos sin antes orar a Dios, por ello tuve temor de ser castigada por él. Sin embargo, terminé casándome a los 28 años con el hombre que había conocido a los 15. Solo el Señor sabe con cuánto miedo y angustia he vivido aquellos años. Yo pensé que luego de casarme todo sería de color rosa. Sin embargo, en vez de ser así, las cosas empeoraron. Mi primera hija se enfermaba cada semana desde los 2 meses hasta cumplir 5 años. Por eso, incluso cuando ella tan solo tosía a la noche, yo me angustiaba demasiado. Además, yo vivía con mi suegra, pero como no teníamos una buena relación, vivía oprimida. Sumado a esto, yo veía que mi esposo trataba demasiado bien a otras mujeres. Tenía miedo de que ella se enamorara de mi marido. Es así que yo vivía preocupándome por cosas innecesarias. Por esta constante angustia comencé a tener problemas estomacales. Me asustaba demasiado por pequeñas cuestiones al punto de no poder digerir normalmente la comida. Un día tomé medicamentos para el estómago, pero por algún motivo comencé a sentir dolor y acidez. Al día siguiente fui al hospital y me informaron que tenía un tumor en el estómago. Entonces pregunté, ¿esto podría ser cáncer? Y ellos dijeron que podría ser. Tratando de contener el temor, fui al patio del hospital y observé el cielo. Realmente todo se veía oscuro. Desde ese momento viví pegada a la medicación y la preocupación por mi salud y el miedo se hicieron parte de mí. Luego de unos años, mi madre, que era una persona saludable, falleció de repente por cáncer de estómago. Esto convirtió mi preocupación en temor y horror hacia la muerte. Si bien ya me habían diagnosticado gastritis en el hospital, yo iba a tomarme una endoscopía cada vez que tenía algún síntoma. Una vez me realicé una endoscopía en un hospital grande de Seúl. Cuando el doctor retiró el tubo, le dijo a otro compañero la enfermedad que yo tenía. Pero yo escuché mal y le pregunté, ¿tengo cáncer? Entonces él respondió irritado, no, tiene gastritis. A pesar de tener esta enfermedad, yo rondaba de un hospital a otro y la medicina oriental, pero nunca había buscado a Dios. Solo llevaba una rutina religiosa. No tenía una fe verdadera en Dios. Por eso me esforcé tanto en solucionar todo por mí misma. Hace unos años atrás, un verano, fui a la playa con mi marido y mis 2 hijos. Mi esposo se fue a nadar a la parte profunda del mar para atrapar caracoles. Luego de jugar con mis hijos, miré hacia el mar porque había pasado ya mucho tiempo. Pero como no veía a mi esposo, tuve un mal presentimiento. Desde pequeña había vivido cerca del mar y visto a muchas personas ahogarse. Por eso fui hasta el borde de las rocas y comencé a buscar a mi esposo gritando desesperadamente. Pero él no aparecía. Yo ya parecía una persona loca. Mis hijos se pusieron a llorar por verme así. Yo corrí a la guardia costera y les dije, mi esposo entró al mar hace mucho tiempo y aún no ha salido. Vengan rápido, por favor. Luego miré hacia el mar y realmente pensé en que el cadáver de mi esposo aparecía flotando en el mar. Entonces comencé a cuestionarme, ¿cómo debo preparar el funeral? ¿Podré criar yo sola a mis 2 hijos? ¿Tendré que casarme de nuevo? Realmente no hubo nada que no haya pensado en este corto lapso. Yo estaba paralizada pensando que ya había quedado enviudada, pero cuando se acercó una persona de la guardia costera,
me dijo. Su esposo tenía puesto una remera naranja, ¿verdad? Estás nadando allí tranquilamente. En vez de alegrarme por la noticia, me quedé atónica por mi actitud. La policía había intervenido y muchas personas se habían acercado. Luego mi esposo me dijo que se sintió demasiada vergüenza cuando fue a la orilla. Yo me sentía culpable delante de Dios por preocuparme hasta este punto. Yo sabía que no debía preocuparme y que debía presentar mis peticiones con agradecimiento y estar alegre, pero no podía vivir de esa manera. Esto me hacía volver loca. Finalmente, pude reconocer que no podría ser libre de las preocupaciones por mis propias fuerzas, y cada día era un gran sufrimiento para mí. Para deshacerme de mis temores, me aferré cada vez más a Dios. Fui a las reuniones de oración y a todos los cultos. Comencé un programa de discipulado y de entrenamiento espiritual. Así sentía que mi fe mejoraba y las preocupaciones disminuían. Pero el año pasado, mi hermano mayor tuvo un ataque cardíaco y nuevamente despertó en mí el temor a la muerte. Yo oraba desesperadamente por él, pero recordé que mi familia tenía antecedentes de enfermedades cardiovasculares y el temor se apoderó de mí. Justo en ese momento, pude hablar con un compañero que también era médico. Él me dijo: esperamos que su hermano se despierte, pero puede ser también que Dios tenga otro plan para él. Pero usted tiene que estar tranquila. También me contó sobre el fallecimiento de su hermana y el funeral. Realmente me sorprendió cuán segura y firme estaba de la esperanza del cielo después de la muerte. Luego de esta conversación, mi vida de fe tuvo un punto de inflexión y todas mis dudas se fueron resolviendo al escuchar la palabra de las prédicas. Sobre todo la palabra del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal, y el tabernáculo del cielo me hicieron conocer el amor inconmovible de Dios. Cada día me conmovía por ello. Movida por esa alegría, comencé a evangelizar, pero extrañamente no pude testificar con la misma seguridad que los demás hermanos. Entonces recordé algo que el líder de mi iglesia célula nos repetía una y otra vez. ¿Tú realmente lo has visto? ¿Conoces la resurrección o crees en ella? Yo pensaba que creía, pero resulta que solo lo tenía como conocimiento. ¿Tú lo has visto? Con este anhelo participé del retiro espiritual. A los 2 días se predicó sobre el tabernáculo del cielo y el amor de Dios se derramó en mí nuevamente. Mientras oraba, recordé al apóstol Pablo. Un tiempo atrás, yo me había asombrado al ver cómo el apóstol apostó toda su vida en el ministerio. Pero en aquel momento no me interesó por qué Pablo vivió de esa manera. Solo pensé que esa era una verdadera vida consagrada. Por eso, yo venía esforzándome en imitarlo a él. Pero mientras oraba me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué Pablo apostó su vida yendo a todas partes soportando todo sufrimiento? Y al instante me di cuenta. Es porque él vio la resurrección. Este fue el momento que se me resolvió la pregunta que siempre me hacían de si realmente lo había visto. Entonces vi que en 1 Corintios 15 decía: como a uno nacido fuera de tiempo se me apareció también a mí. Pablo realmente había visto a Jesús resucitado. De esa manera pude asegurar la veracidad de la resurrección. Pero por un lado me pregunté, entonces, ¿qué estuve creyendo todo este tiempo? Antes, por medio de otras experiencias, como respuestas a mis oraciones, creía que Dios estaba vivo. Pero me sorprendí al escuchar que otras religiones también tenían experiencias sobrenaturales y recibían respuestas a sus oraciones. Si era así, no había diferencia entre el Dios que yo creía y las demás religiones. En ese instante recordé el pasaje de Mateo 12, cuando los escribas y los fariseos le pidieron a Jesús que les muestre una señal para probar que él vino del cielo. Jesús les dijo que no se le dará más señal que la de Jonás, no se le dará más señal que la de la resurrección. En ese momento pude ver que esta señal es algo que ninguna religión puede imitar, y como dice en Hechos 17, la resurrección clavada en la historia era la prueba para que todas las personas puedan creer que Jesús es Dios. Fue allí cuando me di cuenta que creer por medio de la evidencia era la verdadera fe, y que ya se había registrado incontables veces que solamente por medio de Jesús podemos creer y acercarnos a Dios. Pero hasta ese momento yo pensaba que creía en Dios por mi propia fuerza y voluntad, sin ninguna evidencia. Es por eso que yo no podía ver el cielo del que Jesús tanto había hablado. Al no creer en el cielo, viví temblando de miedo frente a la muerte. Pero la resurrección de Jesús era la verdadera prueba que me permitía creer en el Dios invisible, la existencia del cielo y del infierno. Amén. Es así como se produjo también en mí el creer con un amén toda la palabra de la Biblia, como los discípulos que vieron
a Jesús resucitados. Entonces Dios me mostró por medio de la palabra de Juan 16 el motivo por el cual yo vivía en tanto temor. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. Al principio, cuando escuché esta palabra, pensé, Yo viví creyendo en Jesús. Desde pequeña, nunca me alejé de la iglesia. Tú sabes, Señor, cómo yo me esforcé con todo mi ser para servir en la iglesia, para evangelizar, para ofrendar, para obedecer tu palabra. Pero continuamente Dios me decía que yo no estaba creyendo en Jesús. Con un corazón sincero, seguí orando a Dios, pidiéndole que me muestre cuál era el pecado de no creer en Jesús. Entonces, Dios me respondió, yo envié a mi hijo en forma de hombre. Para encargarme de tu pecado y para ser tu dueño, tuve que dejar que mi hijo muera enfrente de mí. Y por medio de su resurrección, te he dado hasta una evidencia. Pero tú no has tenido interés en mi hijo. Piensa bien en las cosas que tú dijiste que hiciste por mí. Todo lo has hecho para ti misma, y eso no es creer en mi hijo. Este es tu pecado. En ese momento, todo lo que podía hacer era llorar. Yo no estuve creyendo en Jesús. No estuve creyendo en Jesús. El Todopoderoso había hecho todo, pero yo me hice la dueña enfrente de Él y viví en preocupación. Este era mi pecado. Pude ver cuán cruel era este pecado delante del Dios que entregó a su Hijo por mí, y me arrepentí de ello. Dios, yo no creí en Jesús. Yo fui la dueña y viví preocupándome. Perdóname. Solo me salían lágrimas al pensar cuánto a Dios le habrá dolido al verme angustiada todo este tiempo sin creer en Jesús. Y le confesé que jamás volvería a vivir para mí misma, sino para Jesús, que murió por mis pecados y volvió a vivir. Al ver que Jesús es Dios, por medio de su resurrección, se produjeron muchos cambios en mí. Antes sentía que Jesús solo estaba dentro de la Biblia, pero se me hizo real de que aquel Jesús vino a la misma tierra en la que yo hoy estoy viviendo. Es así como ahora sí podía encomendarle mis preocupaciones diciendo amén a la palabra, echando toda su ansiedad sobre Él. Amén. Antes, si un temor entraba en mí, me quedaba paralizada por mucho tiempo, pero ahora se termina al instante. Amén. Unos domingos atrás, a mi esposo le diagnosticaron una enfermedad en la tiroides. Ese domingo no fue al culto y se fue él solo al área de emergencias a pesar de que no se veía tan adolorido. Yo pensé que no era muy grave y me fui a la iglesia junto a mis hijos y al finalizar el culto, mientras iba al comedor me llegó una llamada de mi esposo y él me dijo que el doctor le había dicho que debía internarse. Al colgar el teléfono recordé la voz de mi esposo que estaba temblando y una ola de preocupación cayó sobre mí. ¿No será que tiene una enfermedad grave? Nuestros hijos aún son muy pequeños. Sin darme cuenta ya estaba teniendo temor a la muerte de mi esposo. Entonces de inmediato grité en mi interior. Jesús es el dueño de la vida y yo de nuevo me hice la dueña y me preocupé. Mis preocupaciones murieron junto a Jesús cuando Él murió en la cruz. Entonces la preocupación se desvaneció. Almorcé en paz y me subí al auto para llevar a mis hijos. En ese momento recordé a mi esposo y justo me llegó otra llamada de él diciendo: el doctor dice que vaya a casa ya que cree que si descanso unos días me recuperaré. Este año cumplimos 20 años de casados. Todo este tiempo había vivido oprimida y con rencor hacia mi suegra. Por eso nunca le había tomado de las manos con calidez. Yo vivía arrepintiéndome por haber vivido así. En mi corazón he tomado la decisión de cambiar miles de veces, pero no lograba vivirlo. Así como no podía con las preocupaciones, tampoco podía cambiar mi corazón hacia mi suegra. Pero hace poco, sin darme cuenta, un día me acosté a su lado y la abracé. Siendo sincera, desde hace ya mucho tiempo, deseaba tratarla a mi suegra como yo lo hacía con mi propia madre. Sentí cómo la amargura de tantos años se desvanecieron por completo. Honra a tu madre y a tu padre. Yo solo me había rendido ante la palabra del Señor, pero ésta se hizo real enfrente de mis ojos. Cuán feliz y llena de libertad es la vida cuando Jesús es el dueño. También ha cambiado de motivo por el cual oro y doy culto.
Antes fueron tantas las veces que lo hacía para escaparme del temor a la muerte y de las preocupaciones. Pero ahora mi deseo es orar y entregar un culto para alegrar al Señor. Jesús, viniste a buscarme cuando vivía con ansiedad y miedo a la muerte y me salvaste. Ahora correré por ti con el corazón del último trabajador que fue llamado en Mateo 20. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.